Todo será para Luis, anunció mi mamá con frialdad. Entonces que Luis pague las cuentas, respondí, cortando la luz. Me borraron de su herencia, así que dejé su casa a oscuras, reclamando mi dignidad tras años de sacrificio. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Sofía, tengo 54 años y mi vida ha girado en torno a mi familia. Como hija mayor, siempre he cargado con la responsabilidad de mantenernos unidos. En mi casa, una típica familia mexicana, las tradiciones son sagradas. Cada noviembre, monto el altar de Día de Muertos, pongo las fotos de mis abuelos, flores de cempasúchil, veladoras y el pan de muerto que tanto les gustaba. Mis papás, don Miguel y doña Carmen, siempre decían que la familia es primero, una frase que se me grabó en el alma. Para mí, no era solo un dicho, era mi manera de vivir. Desde joven, sacrifiqué mucho por ellos. Cuando el dinero no alcanzaba, yo pagaba la luz, el agua o las medicinas. Si había que llevar a mi papá al doctor o ayudar con la tiendita familiar, ahí estaba yo. Dejé de lado viajes con amigas y hasta oportunidades de trabajo para estar presente. Creía que mi esfuerzo valía la pena, que mis papás lo veían y que, cuando llegara el momento de decisiones grandes, como la herencia, me tomarían en cuenta. Ese pensamiento me daba fuerza. Con mi hermano menor, Luis, las cosas siempre fueron distintas. Él es el consentido, el que llegaba a la casa y todos sonreían. Aunque no es mala persona, nunca ha cargado con las mismas responsabilidades. Si mis papás necesitaban algo, yo era la primera en enterarme, mientras Luis llegaba tarde o ni aparecía. A pesar de eso, nunca le guardé rencor, pensaba que cada quien tiene su lugar en la familia. Todo cambió hace unos días. Estaba agotada después de un día largo en el trabajo cuando vi un mensaje de mi mamá en el celular. Sofía, ven mañana a la casa. Necesitamos hablar de algo serio. El tono era seco, diferente a sus mensajes de siempre. Mi corazón se apretó. Intenté llamarla, pero solo dijo, mañana lo platicamos, no te preocupes. Colgué con un nudo en el estómago. No sé por qué, pero algo me dice que lo que viene no será bueno. Me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de orgullo por todo lo que he dado y una ansiedad que no me deja en paz. No dormí bien esa noche. El mensaje de mi mamá seguía dando vueltas en mi cabeza, como una sombra que no se quita. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse mi suéter favorito y manejé hasta la casa de mis papás. Era la misma casa donde crecí, con su puerta de madera gastada y el olor a café que siempre llenaba la sala. Al entrar, los recuerdos me golpearon, las tardes ayudando a mi mamá en la tiendita familiar, las noches poniendo el altar de Día de Muertos con mi papá. Pero esa mañana, algo se sentía mal, como si el aire estuviera cargado. Mi mamá me recibió con una sonrisa tensa. Pasa, Sofía, dijo, señalando la mesa de la cocina. Mi papá ya estaba ahí, sentado, mirando su taza de café como si no quisiera enfrentarme. Nos sentamos, y el silencio pesaba como piedra. Finalmente, mi mamá habló, con una voz fría que no reconocí, Sofía, cambiamos el testamento. Todo será para Luis, la casa, los ahorros, la tiendita. Mi corazón se detuvo. Miré a mi papá, esperando que dijera algo, pero solo asintió, sin levantar la vista. ¿Todo, para Luis?, pregunté, mi voz temblando. ¿Y yo qué, después de tantos años ayudándolos? Mi mamá suspiró, como si mi pregunta la molestara. Luis es más estable, Sofía. Necesita el apoyo. Es el futuro de la familia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estable? Yo, que pagué la luz cuando no alcanzaba, que compré las medicinas de mi papá, que dejé mi vida para estar con ellos. He dado todo por ustedes, dije, tratando de mantener la calma. La luz, el agua, la tiendita, ¿y ahora me dicen que no valgo nada? Mi mamá me cortó. No es eso, Sofía. Pero Luis está más presente, y confiamos en él. ¿Presente? Luis, que apenas pasa por la casa, que nunca ha movido un dedo por la tiendita. Mi papá seguía callado, y eso dolió más que las palabras de mi mamá. Me sentía humillada, como si mi vida de sacrificios fuera un chiste.
Esto no es justo, dije, mi voz quebrándose. Siempre he estado para ustedes, y ahora me echan a un lado como si no fuera nadie. Me levanté, la silla rechinó contra el piso. No voy a dejar que me traten así, dije, más para mí que para ellos. Salí de la casa con el corazón hecho pedazos, el eco de sus palabras quemándome por dentro. En el coche, apreté el volante hasta que me dolieron las manos, prometiéndome que no dejaría que me pisotearan. No después de todo lo que he dado. Las semanas después de esa conversación en la casa de mis papás fueron un torbellino. No podía sacarme de la cabeza las palabras de mi mamá, Luis es el futuro de la familia. Cada vez que lo recordaba, sentía un ardor en el pecho, como si me hubieran borrado de un plumazo. Me miraba al espejo y no reconocía a la Sofía que siempre puso a la familia primero, la que cargó con la tiendita, las medicinas, las cuentas de la luz. Me sentía invisible, como si mis sacrificios no valieran nada. Intenté hablar con mi mamá por teléfono. Mamá, ¿cómo pudieron hacerme esto?, le dije, con la voz temblorosa. Pero ella esquivó el tema. Sofía, tienes que entender, es por el bien de todos, respondió, como si mis sentimientos fueran un estorbo. Colgué, más herida que antes. Quería creer que recapacitarían, que reconocerían todo lo que he dado, pero cada día sin una disculpa me hundía más en la rabia. Entonces llegó el primer golpe, uno que no vi venir. Mi prima Rosa me llamó para invitarme a una comida familiar, pero su tono era frío, distante. Al final, soltó, oye, Sofía, mis tíos dicen que nunca estás para ellos, que Luis es el que los mantiene. Sentí que el aire se me iba. ¿Mis papás andaban diciendo eso? Que yo, la que pagó la luz y el agua por años, no estaba presente. Pronto noté que otros en la familia me trataban diferente, mis tíos evitaban mis ojos, mis primos dejaban de invitarme. Me di cuenta de que mis papás habían difundido esa mentira, pintando a Luis como el hijo perfecto y a mí como la desagradecida. El dolor fue inmenso, no solo me quitaron la herencia, sino también mi lugar en la familia. La indignación me consumía. No podía seguir siendo la hija que siempre dice, sí, mientras me pisotean. Fue entonces cuando tomé una decisión, dejé de pagar las cuentas de la casa de mis papás. Nada de luz, agua ni teléfono. Si Luis era tan estable, que él se encargara. Al principio, sentí un alivio feroz, como si estuviera reclamando mi dignidad. Pero luego vino la culpa. Pensaba en mi papá, enfermo, en la tiendita cerrada sin luz. ¿Estaba siendo demasiado dura? Me debatía entre el deseo de defenderme y el peso de la responsabilidad que siempre cargué. Sin embargo, algo en mí se endureció. No iba a ceder. Esta vez, mi dolor importaba más que sus necesidades. Decidí que, por primera vez, me pondría a mí misma primero. Un mes después de dejar de pagar las cuentas, mi celular vibró con un mensaje de mi mamá. Sofía, ¿por qué está cortada la luz? Esto es inaceptable. Su tono furioso me hizo apretar los dientes. Recordé su voz fría diciendo que Luis era el futuro de la familia, y la rabia que aún quemaba en mi pecho me dio valor. Tecleé una respuesta seca, si Luis es tan estable, que él lo resuelva. Es su herencia, ¿no? Envié el mensaje y sentí una oleada de poder. Por primera vez, no era yo la que corría a arreglar sus problemas. Pero la culpa llegó rápido, como una sombra. Pensé en mi papá, enfermo, sentado en la oscuridad de esa casa que ayudé a mantener. Recordé las veces que llevé sus medicinas o pagué la luz para que la tiendita siguiera funcionando. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Me debatía, pero luego recordaba cómo mis papás dejaron que la familia creyera que yo los abandoné, cómo mancharon mi nombre con mentiras. Eso avivó mi determinación. No podía seguir siendo su salvadora si no me respetaban. La presión no tardó en aumentar. Mi mamá empezó a mandar mensajes casi diarios, uno suplicando, Sofía, por favor, tu papá no está bien, otros llenos de reproches, ¿cómo puedes hacernos esto? Mi papá, que casi nunca hablaba, me llamó una vez, pero solo dijo, arregla esto, hija. Su silencio en aquella reunión sobre el testamento aún dolía más que sus palabras. Me sentía atrapada entre la culpa y el desafío, pero no cedí. Entonces llegó el segundo golpe. Una vecina de mis papás, doña Lupe, me encontró en el mercado y, con tono de reproche, dijo, Sofía, qué pena que dejes a tus papás sin luz.
tuvieron que pedir prestado para comer. Sentí que el suelo se abría. ¿Mis papás andaban pidiendo dinero y diciendo que yo los abandoné? La vergüenza me quemó la cara, pero también encendió mi furia. No solo me quitaron la herencia y mi lugar en la familia, sino que ahora me hacían quedar como la mala ante todos. Ese chisme, regado por el barrio, fue como una bofetada. A pesar de la culpa y la vergüenza, algo en mí cambió. Cada mensaje ignorado, cada reproche que no contesté, me hacía sentir que recuperaba un pedazo de mí misma. No era la Sofía que siempre decía sí para mantener la paz. Por primera vez, estaba tomando el control de mi vida, y aunque dolía, también me hacía sentir viva. Decidí que no cedería, no mientras mis papás siguieran sin valorarme. Los días seguían pesados, con los mensajes de mi mamá y los chismes de los vecinos zumbando en mi cabeza. Estaba decidida a no ceder, pero la culpa por mi papá enfermo y la vergüenza de ser juzgada me tenían en una cuerda floja. Entonces, una tarde, mi celular vibró con un mensaje inesperado de Luis: Sofía, ¿podemos hablar? Quiero verte. Mi primer impulso fue ignorarlo. Luis, el consentido, el futuro de la familia. ¿Qué podía querer ahora? Pero algo en su tono, tan diferente al de mis papás, me hizo dudar. Está bien, respondí. En la cafetería de la esquina, mañana a las 4. Llegué temprano a la cafetería, un lugar que de niños visitábamos con mi mamá después de la escuela. El olor a café y pan dulce me trajo recuerdos de cuando Luis y yo compartíamos un concha, riendo sin preocupaciones. Pero ahora, sentada en una mesa al fondo, solo sentía desconfianza. ¿Y si era otro truco para hacerme ceder? Cuando Luis entró, lo noté cambiado, nervioso, con ojeras, sin la seguridad de siempre. Se sentó y, sin rodeos, dijo: Sofía, lo siento. No quería que las cosas fueran así. Me quedé callada, esperando. Él bajó la mirada. Mamá y papá me presionaron para aceptar la herencia. Dijeron que era lo mejor, que yo podía con todo. No pensé en cómo te afectaría. Sus palabras sonaban sinceras, pero dolían. ¿No pensaste?, le dije, mi voz dura. He pagado la luz, el agua, todo, por años. ¿Y tú, qué has hecho? ¿Dejar que me borren? Luis se sonrojó. Tienes razón, me quedé callado. Pero ahora veo lo mal que te trataron, y lo siento. Por un momento, sentí alivio. Era la primera vez que alguien en la familia reconocía mi dolor. Pero entonces añadió: Sofía, están sufriendo sin luz. Papá no está bien, no puedes volver a pagar, aunque sea por él. La esperanza que empezaba a nacer se apagó. Pagar, después de que me humillaron, de que dejaron que el barrio crea que los abandoné, dije, mi voz subiendo. Estoy harta de dar sin recibir respeto. No soy la hermana mayor responsable, que arregla todo. Luis me miró, y por primera vez sentí que me veía como persona, no solo como la que siempre resuelve. Entiendo, murmuró. Nos despedimos sin promesas, él con la cabeza gacha y yo con el corazón revuelto. Su sinceridad me dejó confundida, ¿podía confiar en él? ¿Quería siquiera intentarlo? Mientras caminaba a casa, los recuerdos de la tiendita y el altar de Día de Muertos se mezclaban con mi enojo, dejándome en un mar de dudas. La conversación con Luis me dejó inquieta, como si una puerta se hubiera entreabierto pero no supiera si cruzarla. Sus disculpas eran un paso, pero no borraban el dolor de ser excluida del testamento ni las mentiras que mis papás esparcieron sobre mí. Seguía firme en no pagar las cuentas, aunque la culpa por mi papá enfermo me apretaba el pecho. Entonces, una mañana, mi celular sonó. Era mi mamá. Sofía, ven a la casa. Podemos arreglar esto si pagas la luz, dijo, su voz mezclando súplica y exigencia. Harta de sus juegos, respondí, no hay nada que arreglar mientras no me respeten. Colgué, pero minutos después, otro mensaje llegó: si no ayudas, venderemos la casa para pagar las deudas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Vender la casa? Esa casa donde crecí, donde puse el altar de Día de Muertos, donde ayudé a mantener la tiendita familiar. Cada peso que di para la luz, el agua, las reparaciones, era parte de mí. Que decidieran venderla sin siquiera consultarme fue como si borraran mi historia, mi infancia, mi esfuerzo. Este tercer golpe dolió más que la herencia o los chismes. La rabia me quemó por dentro.
No podía dejar que esto pasara sin decir nada. Esa tarde, fui a la casa. Mis papás estaban en la sala, la penumbra de la luz cortada haciéndolos parecer más frágiles. Pero no me ablandé. ¿Cómo se atreven a vender la casa sin hablar conmigo?, solté, mi voz temblando de furia. He dado todo por esta familia, y ahora me tratan como si no existiera. Mi mamá frunció el ceño. Sofía, no exageres. Luis nos ayudará después. Tú solo tienes que pagar la luz. Su frialdad me rompió algo por dentro. No soy su banco, dije. Si quieren mi ayuda, trátenme con respeto. No volveré a ser su salvadora mientras me pisoteen. Por primera vez, mi papá habló. Sofía, nos equivocamos, murmuró, su voz débil. No quisimos lastimarte. Sus palabras me sorprendieron, pero no fueron suficientes. Mi mamá, en cambio, se cruzó de brazos. Eres una desagradecida, espetó. Sentí tristeza, pero también una claridad nueva. No, mamá. La desagradecida eres tú, dije, mi voz firme. He dado mi vida por ustedes, y no lo valoran. Se acabó. Di media vuelta y salí, el eco de mis palabras resonando en la casa. Mientras manejaba a casa, una lágrima rodó por mi mejilla, pero también sentí una fuerza que no conocía. Había roto las cadenas que me ataban a sus expectativas. La casa, la tiendita, todo lo que amaba, quizás se perdería, pero yo no. Por primera vez, me sentía libre, aunque el peso de la ruptura me doliera. Sabía que no había vuelta atrás. Salir de la casa de mis papás después de esa confrontación fue como cerrar un capítulo, pero la tormenta no terminó. Los mensajes de mi mamá llegaron como ráfagas. Sofía, si vendemos la casa, será tu culpa, ¿cómo puedes hacernos esto? Cada palabra era un intento de manipularme, de hacerme sentir la mala hija. Los vecinos no ayudaban, doña Lupe y otros en el mercado murmuraban que yo había abandonado a mis papás, que era una desagradecida. Recordé los chismes que mis papás esparcieron, diciendo que nunca estuve para ellos, y la vergüenza ardía, pero ya no me doblegaba. Había decidido no ceder, y lo sostenía con uñas y dientes. Una tarde, Luis me escribió: Sofía, estoy buscando trabajo. Quiero ayudar a mamá y papá. No puedo dejar que pierdan la casa. Me quedé helada. Luis, el consentido que nunca cargó con responsabilidades, estaba dando un paso. Recordé nuestra charla en la cafetería, su mirada sincera cuando se disculpó. Su cambio me sorprendió, pero también me hizo ver que mi decisión de dejar de pagar las cuentas había sacudido a todos. Por primera vez, Luis enfrentaba las consecuencias de ser el futuro de la familia. Reflexioné mientras miraba el altar de Día de Muertos que había preparado en mi casa, con fotos de mis abuelos y una veladora titilando. Siempre creí que mi deber era mantener unida a la familia, como hice con la tiendita y las cuentas de la luz. Pero ahora entendía que ponerme primero no era egoísmo, sino supervivencia. La familia estaba fracturada, mis papás lejos, los primos y tíos criticándome, la casa en riesgo. Y aún así, sentía una paz nueva. No era la Sofía que cargaba todo en silencio. Me había transformado en alguien que defendía su valor. La soledad pesaba, pero también me enorgullecía. Decidí compartir mi historia en un grupo de apoyo para mujeres que una amiga me recomendó. Quería contar cómo pasé de ser la hija que siempre daba a la mujer que dijo, basta. Preparé mis notas, pensando en la tiendita, en el testamento, en la casa que quizás ya no sería nuestra. No buscaba justificarme, sino entender, ¿había ido demasiado lejos o hice lo correcto al elegir mi paz? Sabía que las mujeres del grupo, con sus propias historias, me ayudarían a verlo claro. Mientras escribía, sentí que, aunque la familia se rompiera, yo estaba entera, y eso era suficiente. Han pasado semanas desde que enfrenté a mis papás y salí de su casa con el corazón pesado pero la cabeza en alto. La luz sigue cortada, y me enteré por una vecina que mis papás han recurrido a Luis para pagar algunas cuentas. Me cuesta creerlo, Luis, el que nunca se preocupó por la tiendita o las medicinas de mi papá, ahora está asumiendo responsabilidad. Su mensaje sobre buscar trabajo fue un cambio que no esperaba, un eco de nuestra charla en la cafetería. No sé si salvarán la casa familiar, esa donde crecí y puse el altar de Día de Muertos, pero ya no es mi carga. Por primera vez, siento que no tengo que llevar el peso de sus decisiones. Sentada en mi sala,
miro el altar que armé este año, con las fotos de mis abuelos y las veladoras encendidas. Antes, este ritual era para unir a la familia, para honrar a los que se fueron mientras mis papás y yo compartíamos recuerdos. Pero ahora, con la relación rota, el altar es solo mío, un recordatorio de quién soy más allá de ser la hija que siempre decía, sí. Reflexiono sobre mi viaje, cómo pasé de ser la Sofía que pagaba la luz y el agua, que sacrificaba todo por la tiendita y la casa, a una mujer que defiende su valor. El dolor de la traición, el testamento que me excluyó, los chismes que me pintaron como desagradecida, la amenaza de vender la casa, me marcó, pero también me liberó. La lección que he aprendido es clara: amarme a mí misma y establecer límites no es egoísmo. Es respeto propio, una forma de vivir con dignidad. Durante años, creí que mi valor estaba en lo que daba a los demás, en ser la hija mayor que nunca fallaba. Pero cuando mis papás me borraron de su futuro, entendí que mi felicidad no puede depender de su aprobación. Aunque la familia está fracturada, no me arrepiento. Dejar de pagar las cuentas, enfrentar a mis papás, ignorar los reproches de los vecinos, todo eso me devolvió mi voz. He ganado mi libertad, y eso vale más que cualquier herencia. Anoche, en el grupo de apoyo para mujeres, compartí mi historia. Frente a ellas, conté cómo el testamento me rompió el corazón, cómo los chismes me humillaron, cómo la amenaza de perder la casa fue la gota que derramó el vaso. Hablé de mi enojo, de mi culpa por mi papá enfermo, de la paz que encontré al ponerme primero. Les pregunté, ¿fui demasiado dura, o hice lo correcto al elegir mi paz? Sus rostros, llenos de empatía, me dieron esperanza. Algunas asintieron, otras compartieron sus propias historias de sacrificio. Me di cuenta de que no estoy sola. Mientras escribo esto, invito a quien lea mi historia a reflexionar: ¿qué han sacrificado por los demás? ¿Cuándo decidieron ponerse primero? No sé si mis papás cambiarán o si la casa se salvará, pero estoy en paz. Soy Sofía, y por primera vez, vivo para mí. Espero que mi historia las conecte con su propia fuerza, como este grupo de mujeres me conectó con la mía. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.